buenos días, amada iglesia. El Señor les bendiga. Qué rico estar hoy delante del Señor, unidos como hermanos, glorificando el nombre de nuestro amado Padre Celestial. Y queremos darles un saludo especial, pastor. Buen día, amada iglesia, mis hermanos, un abrazo grande para ustedes. Deseamos lo mejor para cada una de las familias, jóvenes, niños, que en estos momentos están conectados, recibiendo el mensaje de parte de Dios. Bienvenidos igualmente a todos aquellos que nos buscan en las redes sociales. Bendiciones para ustedes. Y este mensaje que hoy se va a predicar es un mensaje que viene de parte del corazón de Dios para que esa palabra quede sembrada en sus corazones y se haga vida. Quiero decirles que estamos muy gozosos, estamos contentos porque seguimos de la mano con ustedes y seguimos las huellas de Cristo y con la mirada colocada en Él. La iglesia no se detiene, la iglesia sigue, la iglesia está en el corazón del Señor. Aleluya. Es su novia. Y Cristo es la puerta, y la puerta hoy se abre nuevamente para todas aquellas personas que lo quieran aceptar en su corazón, para aquellas personas del Señor. La puerta está abierta. La puerta está abierta. Te invitamos a que sigas y recibas ese mensaje de parte del Señor. Te doy gracias, iglesia, porque sabemos que ustedes allí donde están en sus hogares, en ese lugar, están escuchando la predicación de la palabra. Le damos gracias a Dios por la tecnología, por los medios que el Señor nos ha provisto para llegar a cada uno de los hogares. Y la iglesia no se detiene. La iglesia de Cristo es imparable. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, las artimañas del maligno, las artimañas malas que el enemigo quiera poner como piedra de tropiezo para impedir el crecimiento de la iglesia, hoy en el nombre de Jesús lanzamos una palabra, lo reprendemos y lo declaramos sin poder y sin autoridad, porque la iglesia está unida, el cuerpo de Cristo está unido. Y en el nombre de Jesús, esas artimañas quedan sin autoridad y sin poder. En estos tiempos de comunión con el Señor, en estos tiempos que estamos confinados, hemos visto que verdaderamente hay un avivamiento en el pueblo de Dios. Han buscado del Señor y están en estos momentos. Parte del cuerpo de Cristo se están conectando a la red para escuchar ese mensaje. Porque este alimento espiritual que hoy vamos a recibir viene del corazón de Dios y de la boca de Dios. Iglesia, bienvenidos. Iglesia, estamos gozosos por estar con ustedes. Un abrazo grande para todos y cada una de las familias, para ustedes, para los niños, jóvenes, madres, cabezas de familia. Los bendigo en el nombre de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, pastor, por esa bendición recibida de tu mano, Señor, y colocamos este servicio, esta palabra que va a ser predicada, esta adoración que traemos delante de ti con olor fragante, Señor, para que tú nos bendigas, para que tú, Señor, bendigas la iglesia de Cristo que hoy se reúne a darle gloria al Padre por ese sacrificio en la cruz de entregar a su unigénito Hijo para que tú y yo hoy tengamos salvación. No hay mayor amor que este, que el que Jesús profesó. Él dijo: yo iré y pagaré, y la cuenta está pagada. Aleluya. Gracias, Señor, porque sabemos que tú hoy lo vas a hacer, porque sabemos, oh Dios, que eres tú quien está con nosotros, que es tu presencia, Señor, porque el Espíritu Santo es el que se mueve en medio de toda la iglesia de Cristo. Yo quiero que usted me acompañe a
a leer una porción de la palabra antes de adorar al Señor. Dice Éxodo 34, versículo del 11 al 19. Éxodo 34, versículo del 11 al 19. Esta palabra para nosotros es una palabra hermosa, porque fue la palabra que Dios nos dio cuando aceptamos el llamamiento del Señor para servir tiempo completo a su obra. Dice la palabra del Señor: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y en que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Pan de vida, eres un pueblo apartado cuya presencia está contigo. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. De verdad, amados, si la presencia del Señor no está en nosotros, no está con nosotros, no se ve en nosotros, nada somos. Él nos llamó y nos dijo: tu presencia y la presencia del Espíritu Santo irá contigo. Irá contigo, iglesia. Es la presencia del Señor. Acompáñenos a adorar. Vamos a adorar al Señor mientras los demás hermanos también se van conectando. Y si tú puedes cerrar tus ojos allí y alzar tus manos, y decirle al Señor que su presencia esté siempre contigo. Señor, en este mundo saciará, si tu copa no se secará. Presencia
es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia, Señor. Tu presencia. Presencia es el cielo para mí. Díselo al Señor, amado hermano. Solo de mi alma. Porque eres el mejor. Ser guardador. Es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. ¿Qué haríamos sin tu presencia, amado Señor? Es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia, Señor. Es el cielo para mí. Aleluya. Y cantamos. Oh Cristo. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Aleluya. Hermosa es tu presencia, Señor. Qué hermosa es tu presencia. Este mundo saciará. Tu copa no se secará. Jesús, este mundo saciará. Tu copa no se secará. Tu copa no se secará. Aleluya. Es el cielo para mí. Así debe ser la presencia del Señor en nuestras vidas, en nuestro corazón. Es el cielo para mí. Aleluya. Es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo. Así es, así debe ser tu presencia, Señor. Tu presencia debe ser para nosotros refrigerio. Que nos falte tu presencia, que no nos falte tu presencia, Señor, sino que tu presencia, Señor, nos acompañe donde nosotros vayamos. Que sea tu presencia, Señor, que se pueda ir
todo, Señor, que nos dejen solos, pero que tu presencia, Señor, siempre vaya con nosotros. Si tú estás con nosotros, Señor, no tenemos carencia de nada, precioso Dios. Acompáñeme a adorar, hermano, acompáñeme a adorar. Una hermosa presencia de Dios hoy. Todos se fueron en mi desespero, los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Sí, muchas veces pensamos que cuando todos nos dejan ya es el final. Aprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos tu presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Aleluya, aleluya. Imposible. Por eso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Aleluya, siempre, siempre te adoraremos y glorificaremos tu santo nombre, Señor. Mi amigo fiel, Él conmigo está. Así es, Señor. Aleluya. Así es, Señor. Falte todo, díselo, iglesia, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Aleluya, aleluya. Nunca permitas, oh Dios, nunca permitas que yo deje de adorar y glorificar tu santo nombre, Señor. Tú eres nuestro amigo fiel, Señor, el que no nos falla. Muchas veces, Señor, los hombres no fallan,
pero tú eres quien está ahí, Espíritu de Dios. Es tu presencia la que nos fortalece, es tu presencia la que nos trae paz, la que nos llena de amor, de misericordia, de gozo. Gracias, Espíritu de Dios, por habitar en medio nuestro. Gracias por habitar en cada hogar de Pan de Vida. Gracias por habitar en las familias de Pan de Vida. Señor, gracias por habitar en la vida, Señor, de cada creyente, Padre. Espíritu Santo, tú eres el que nos fortalece. Tu presencia puede estar aquí con nosotros, pero también puede estar con todas las familias del mundo entero, Señor. Gracias por tu omnipotencia, omnipresencia, Señor. Gracias porque eres nuestro amado Padre. Señor, y colocamos, Señor, las necesidades de la iglesia. Tú más que nadie las conoces más que yo, Señor. Y te pido que tu presencia esté con ellos, que al que le falta tú le des, Señor. Que a ese que no tiene, Señor, se le dé, Padre amado. Que seas tú con cada uno, Señor, de los miembros de la iglesia, aún de los niños pequeños hasta el más anciano, Señor. Que sea tu presencia la que los inunde, la que los llene, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarnos como hermanos. Te lo pedimos, Señor, que tu presencia nos redarguya, Señor, porque no somos santos, perfectos. Somos santos porque estamos apartados para ti, Señor. Pero no como el mundo nos ve, que tenemos que ser perfectos. Dios, cuando fallamos, es tu presencia, Señor. Es tu Espíritu Santo el que nos redarguye, el que nos confronta con nuestro pecado. Y nosotros tenemos que ir y pedirle perdón al hermano. Ahí es donde tú eres glorificado, Padre. Donde reconocemos, oh Señor, que hemos fallado. Pero que el único bueno eres tú, porque tú pones la bondad en nuestro corazón. Señor, te damos gracias por esta pequeña intercesión esta mañana y ponemos la palabra que va a ser predicada, Señor. Que esta enseñanza rompa esquemas, Señor. Penetre en lo profundo del corazón, Señor. Que llene, Señor, las vidas y sobre todo que nos confronte para un cambio. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados, hoy la palabra la trae nuestra hija Viviana y va a estar con ustedes. Bueno, qué bendición estar hoy reunidos como iglesia buscando al Señor, y vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar en nuestras casas, reunidos en familia, Dios, Padre, escuchando de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo llene cada vida el día de hoy. Padre, que tu iglesia se levante a buscarte, Señor. Que tu iglesia, Señor, sea una vasija, Padre, donde rebose tu Espíritu Santo, donde rebose, Señor, Padre, de la llenura de tu Espíritu. Señor, te bendecimos, Dios, y te pido, Señor, que tu palabra hoy llegue a lo más profundo del corazón de tu iglesia. Y vamos a hablar acerca de un tema muy importante, y es el tema acerca del vacío, el vacío espiritual, el vacío que él, como persona, se siente en el corazón. Y la palabra de Dios, lo primero que habla en el libro de Génesis es acerca de ese vacío que hay, que existe en el mundo y que existe en la vida de una persona. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué el Señor permite eso? ¿Por qué el Señor permite que en nuestra vida a veces podamos experimentar esa sensación de vacío donde nada nos llena? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué nos quiere enseñar nuestro Dios? ¿Por qué hablamos con alguien y me dice, yo me siento vacía, yo me siento vacío, lo tengo todo en esta vida? Tengo a mi familia, tengo recursos económicos, a mí no me falta nada, tengo alimento, tengo vestido, pero la vida no me satisface porque yo me siento vacía, me siento vacío. Y hoy vamos a tocar ese tema en la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del propósito de Dios para llenar nuestras vidas. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis, mi amado.
Ábralo en su casa, léalo, escudriñe las Escrituras. Porque lo primero que hace el Señor es llenar el vacío. Es ordenar lo desordenado. Y es poner orden al mundo. Y luego hace lo mismo con nuestras vidas. Pero vamos a ilustrar esto con la palabra de Dios. Vamos a leer Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, que dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vamos a detenernos en la palabra principio. ¿Qué quiere decir en el principio? Se empieza a hablar desde el momento de la creación de Dios. Es cuando empieza a hablarse en la Escritura. ¿Por qué desde el principio? Desde el principio Dios hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿Qué había antes desde el principio? Recordemos que Dios no tiene ni principio ni fin. Dios siempre ha existido. Dios es eterno. Dios no tiene límites. Pero la Biblia empieza desde ese punto, desde el principio. Mi amado hermano, ¿por qué? Porque antes nuestra mente no puede entender qué fue lo que pasó desde antes, desde el principio. Nadie entiende cómo fue que Dios fue creado. No lo entendemos y ¿sabe qué, hermano? No lo vamos a entender. Solamente la palabra se empieza desde el principio, desde el punto en que nosotros podamos entender la palabra de Dios, desde el punto en que nosotros podamos entender la obra de Dios. Ahí empieza la Escritura y ahí empieza a escribirse y ahí empieza el Señor a mostrar su plan creador, su propósito en nuestras vidas. ¿Qué hizo el Señor? ¿Y qué es lo que hace el Señor actualmente? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra creó significa, ¿qué significa? Que de la nada Dios creó. No había nada, pero Dios hizo de la nada los cielos y la tierra. Eso es lo que significa. El acto creador, cuando Dios creó dice todo lo material, cielos y tierra de la nada. Y vamos a continuar leyendo, amado hermano, la Escritura en el versículo 2, que dice: la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, aquí empieza a mostrarse, el Señor hizo todo de la nada, pero en el versículo 2 ya se empieza a hablar acerca de la condición en la que se encontraba la tierra. La tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. ¿Qué simboliza? ¿Qué significa desordenada? Eso significa que la tierra no tenía forma. ¿Qué simboliza? ¿Qué significa vacía? Que la tierra estaba deshabitada. ¿Y cuál fue la consecuencia de que estuviera desordenada, que estuviera deshabitada, que estuviera sin forma, que estuviese vacía? Esa consecuencia fue que las tinieblas empezaron a poblar eso. Vamos a leerlo, dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es decir, que ese estado de vacío, de desorden en el que se encontraba la tierra, vino a ser poblado por las tinieblas. Y mucho ojo con lo que viene ahora, porque ahorita se va a hablar acerca de que el Espíritu Santo se movía aún en medio de ese desorden, pero se movía sobre las aguas. Por eso la simbología siempre del agua con el Espíritu Santo. Pero, amado hermano, aquí hay algo que simboliza eso sobre las tinieblas. ¿Qué simboliza eso? Que había resistencia al Espíritu Santo de Dios. Es decir, que el Espíritu se estaba moviendo, pero había una resistencia ahí. No se podía lograr esa plenitud, ¿verdad? De ese mover total de Dios en la tierra. Habían tinieblas, había una resistencia al Señor. Había vacío. ¿Y qué viene a hacer el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? A llenar ese vacío que hay. Y vamos a continuar con la Escritura, pero ahora nos vamos a Isaías 45, versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos y los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo
y la compuso, y dice la palabra de Dios, que no la creó en vano, sino que para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces aquí en Isaías se empieza a hablar de algo muy importante que está relacionado con Génesis capítulo 1, versículo 2, porque se está hablando del vacío. Aquí dice, la tierra no fue creada en vano. ¿Qué simboliza? ¿Qué significa eso? Que la tierra no fue creada para el vacío. La tierra no fue creada para estar deshabitada. La tierra no fue creada para ser infructuosa. Usted, hermano, no fue creado para que estuviese vacío, sino para que usted fuese lleno, pero lleno de Dios. Entonces, aquí en Isaías 45 se habla que la tierra no fue creada en vano, sino que fue creada para ser habitada. Y ahora vamos a continuar con la obra creadora de Dios. Y si vemos qué es la obra creadora de Dios, vamos a ver que Él nos crea ¿de dónde, amado hermano? Nos crea de la tierra. Es más, Adán tiene un significado especial. Adán simboliza de la tierra, tierra roja, es lo que tiene que ver el significado, digámoslo así, etimológico o de la palabra Adán. Adán simboliza de la tierra y nosotros fuimos sacados de la tierra. Entonces, vemos que todo ese desorden, todo lo que había, el Señor vino a acomodarlo. Todo lo que hay desordenado, vacío, sin forma, el Señor empieza a darle forma. Vemos un mundo donde no hay propósito, donde no hay nada, pero el Señor empieza a meter su mano creadora para crear, para formar. Cuando Dios forma al hombre, vamos a pasar el espíritu, cuando Dios se movía, en el versículo 2, que hablaba, en el versículo 1, que hablaba acerca de Dios que se movía sobre las aguas, eso significa que había un movimiento, como un movimiento que realizan las aves, había un movimiento de parte del Señor, un movimiento que realizan las águilas, es para simbolizar el movimiento que realizan las águilas para ayudar a volar a sus crías, es un movimiento protector. Aún en medio del caos se estaba moviendo el Señor. Dios nos crea, y en ese momento Dios nos crea, Él realiza su obra creadora con toda la sabiduría y con todo su conocimiento. Eso lo describe la palabra de Dios. Pero ahora ya pasamos al momento de que Él va a crear al hombre. Él nos muestra ese ejemplo de esa capacidad, de ese deseo de llenar la tierra, el Señor. Pero hace lo mismo, se vuelve a repetir ese propósito que el Señor hace cuando Dios crea al hombre. Porque ¿de dónde crea Dios el hombre? Lo coge de la tierra. Y hace un hombre, ¿verdad? Lo forma, lo coge, lo forma de barro. Pero la obra creadora llega y se cumple totalmente en el hombre. ¿Cuándo? Cuando el Señor sopla sobre él aliento de vida. Eso es lo que hace el Señor. Sopla. Y vamos a seguir, vamos a buscar eso en la Biblia, mi hermano, para que lo veamos. Vamos a Génesis versículo 1, capítulo 1, versículo 26. Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree de los peces del mar, en las aves de los cielos, de las bestias, en toda la tierra y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora vamos a complementar esto con otro versículo bíblico que está en Génesis, versículo, ya le doy la cita bíblica, que es cuando el Señor sopla aliento de vida sobre Adán. Bueno, entonces vamos a leerlo después, lo leemos, pero el Señor sopla aliento de vida sobre Adán. Es decir, que hasta ese punto estaba inex, no era un ser viviente, porque usted recuerde que el espíritu es lo que le da vida al cuerpo. Y eso está en Santiago, ¿verdad? Entonces el soplo de Dios es el aliento de Dios
¿verdad? A ese recipiente que era el cuerpo, fue lo que lo llenó, porque ese recipiente sin esa llenura, sin esa sustancia, sin eso especial dentro, no está vacío, ¿verdad? Pero el Señor no hizo nada hueco, no hizo nada en vano, no hizo nada seco. Lo que Dios hizo es perfecto, desde afuera hasta adentro y desde adentro hasta afuera. Nosotros no somos solo un cuerpo, nosotros estamos conformados por alma, cuerpo y espíritu. Y solamente había un cuerpo, pero el Señor en su soplo de vida sobre el cuerpo que Él había formado del barro de Adán, ¿verdad? Dios creó su alma y Dios creó su espíritu. Algo más profundo. Somos seres más profundos que esto, que una mano, que un ojo. Somos más profundos. Dios crea el alma, Dios crea el espíritu. ¿El alma para qué es? Y le acabé de leer ese versículo. Ya, Dios crea el alma y el alma es aquello en donde el Señor coloca ese diseño especial para usted, para mí, que es el diseño de ser a imagen de Dios. Dios crea ese alma y vamos a leerlo porque Dios dice en el versículo, Génesis 2, versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y empieza a decir que se enseñoree de las aves, que se enseñoree de las bestias, etc. ¿Por qué? Porque el alma es donde nosotros podemos parecernos a Dios. Es lo que nosotros formamos para parecernos a Dios, ¿verdad? Entonces, el Señor forma el cuerpo, forma el alma y forma el espíritu. Y cada uno de ellos tiene diferentes funciones en nuestra vida. El alma están ¿qué? Las emociones, están ¿qué? Los pensamientos, están nuestra moralidad, está nuestra personalidad. En el alma están los conocimientos, las emociones, la voluntad, ¿verdad? Eso está en el alma. El espíritu es algo mucho más profundo, también igual que el alma, pero tiene algo especial. Y es que el Señor puso en nosotros espíritu. ¿Y ese espíritu para qué es, amado hermano? Es para nosotros comunicarnos con Dios. Esa es la función del espíritu. El cuerpo, bueno, el Señor nos la formó. Y cuando Dios dice que formó al hombre, la expresión que se utiliza no fue que la creó de la nada, fue que cogió algo y lo formó. Es haciendo alusión de la obra como alfarero el Señor usó en nosotros. Nosotros también hacemos un símil de que somos barros en las manos de Dios. De que el Señor nos tiene que moldear, que el Señor tiene que, ¿verdad?, hacer todas esas cosas, ¿verdad? Y que nosotros nos hace, digamos, de la tierra. Entonces, ya sabemos que nosotros tenemos un alma. Y esa alma es para que nosotros nos parezcamos y seamos a imagen de Dios. ¿Qué pasaba en ese momento en el hombre? El hombre en cierta manera en ese momento, por decirlo de alguna manera, era perfecto. ¿Por qué? Porque el hombre estaba a nivel espiritual en plena comunión con Dios. A nivel del alma, el alma tenía toda esa parte que les habíamos dicho que había en el alma, como conocimientos, como voluntad, como emociones, estaban en su plenitud. El Señor había hecho al hombre perfecto. El Señor no se había equivocado en nada. El Señor lo había hecho pleno, así como Él. El Señor nos permite a nosotros, así como el Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos permite a nosotros tener 3 partes, ¿verdad? Para que nosotros, y esas 3 partes nos permite, ¿verdad? Nos los había puesto para que estuviesen en plenitud. No teníamos ningún problema. En ese momento Adán y Eva no estaban tristes. Yo creo que en ese momento Adán y Eva no conocían ni qué era la tristeza, ni qué era el dolor, ni qué era el sufrimiento, ¿verdad? Su nivel espiritual estaba en que ellos estaban plenos. Había plenitud espiritual porque ellos podían hablar con Dios de manera especial. Pero el Señor, en esa parte creadora, los crea, ¿verdad? Se encarga de que tengan todos sus pensamientos correctos. Ellos no tenían, digamos, ninguna falencia. Ellos eran totalmente felices. Y la casa o el lugar donde Dios ejemplifica toda esa plenitud que vivía Adán y Eva fue el jardín del Edén. ¿Usted se imagina que nuestra relación con Dios sea como en el jardín del Edén? Que sea perfecta, que sea placentera. Definitivamente el Señor es perfecto. ¿Usted sabe qué significa Edén? Significa deleite. Ahí nos puso el Señor, en el deleite.
nosotros éramos plenos, nosotros éramos felices con el Señor. Y en ese jardín podíamos disfrutar de todo, porque es que el Señor se encargaba de suplir todas nuestras necesidades. Suplía nuestras necesidades, que si teníamos hambre, el Señor le decía, vayan y cojan del árbol tal, cojan de lo que ustedes quieran. Aquí el Señor nos los ponía todo en bandeja de plata. El Señor se encargó de suplir las más mínimas necesidades que tenía Adán. Adán se sentía solo y a Dios no le gusta la soledad, a Dios no le gusta el vacío. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Suplió su necesidad de compañía. ¿Y qué hizo el Señor? Le hizo a Eva. Así de especial fue el Señor. Nos hizo plenos. Teníamos hambre, ahí estaba. No solamente no sentíamos ni frío ni calor, no necesitábamos vestido porque todo lo teníamos. Así estábamos nosotros. Puedo decir que esa era la condición, una condición de plenitud que tenía el hombre. ¿Cuál fue el problema? El problema fue el pecado. El pecado entró y esa plenitud que nosotros teníamos, que no tenía a nivel físico, en el alma y en el espíritu, se empieza a quebrar. Ahora usted, ay, ya no me siento bien, ¿por qué? Que tengo hambre, no he comido, se me olvidó comer. Hay alguna necesidad que hay que suplir. Nosotros en el Edén teníamos todas las necesidades satisfechas. Ay, es que me siento triste. ¿Por qué? No, es que me pasó esto y esto y esto y esto. Hay un vacío, hay una necesidad que hay que suplir, hay que cambiar, hay que dejarse llenar por el Señor. Ay, es que yo me siento, yo lo tengo todo, no me falta nada, pero yo siento algo que en mi espíritu que necesito de Dios, pero no oro, pero no busco al Señor. Ahí hay otro vacío, ¿verdad? Hay un vacío que hay que suplir, pero que solamente va a llenar el Señor. No lo podemos llenar nosotros, porque el Espíritu se hizo para tener plena comunión con Dios. Nosotros somos seres espirituales. Nosotros no podemos llenar nuestras necesidades espirituales con cosas materiales, con carro, con ropa. No lo podemos llenar. Eso solamente suple nuestra parte física, esa parte que nosotros nos podemos relacionar con el exterior. Pero nuestra parte espiritual, que es la parte eterna, solamente la puede suplir el Señor. Nuestra parte del alma, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, solamente la puede suplir el Señor. Por eso es que la gente no vive una vida acorde. Por eso es que hay tanto vacío en el alma, hay tanto vacío en el espíritu. La gente no comprende, o no se alcanza a comprender que lo único que puede llenar ese vacío en nuestras vidas no es las cosas físicas, sino que es Dios, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué me siento así? Porque hace falta a Dios. ¿Por qué si yo soy cristiana estoy experimentando esto y yo nunca me había sentido así? Porque le hace falta al Señor. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Oramos, leemos las Escrituras? ¿O lo hacemos como si fuese algo, un rito? Ay, sí, ya oré, pero no lo siento. Porque no oramos en verdad. Porque no adoramos en verdad. Porque no estudiamos la palabra de Dios en verdad. Porque no la buscamos en verdad. Por eso el Señor pedía que viniesen, que cuando le dijo a la samaritana, es la hora en que me adoren en espíritu y en verdad. Porque yo no puedo adorar al Señor solamente así. Porque lo que se comunica con Dios es mi espíritu. Entonces el Señor me pide que yo le adore y que yo le busque con mi espíritu. Amado hermano, el Señor quiere que usted lo busque en verdad, en su espíritu. Por eso el Señor dice, yo busco adoradores que me busquen en verdad. Porque la adoración y la búsqueda del Señor no va a ser por repetir, es que yo siempre canto esa canción y yo no siento nada. Se siente cuando usted busca al Señor en verdad, en su espíritu. La palabra de Dios llega cuando su corazón realmente desea escucharlo. Ahí es cuando llega el Señor. Cuando le buscamos en verdad. Por eso Pablo decía que él oraba en el espíritu, pero también con conocimiento. Por eso Pablo decía que él servía al Señor ¿en qué? En el espíritu.
Porque es que son cosas espirituales que yo no puedo hacer con mi carnalidad. Que es que yo tengo que ver es con los ojos de Dios. Es que yo tengo que hablar con Dios, pero no solamente de repetir y repetir y repetir, Señor, es que yo te dije esto. No, yo tengo que hablar con Dios en mi espíritu. Señor, mira lo que estoy viviendo. Mira, Señor, esto. Porque es que son cosas espirituales. Yo no puedo repetir y repetir porque el Señor dice que son vanas repeticiones. Entonces no hay una oración en el espíritu. Y lo que el Señor busca es que su iglesia le busque en verdad, en el espíritu, que no seamos una iglesia carnal, que ay, qué flojera, ahora me toca no sé qué. No. El Señor nos llena cuando en verdad le buscamos. Entonces esa plenitud que el Señor había hecho, una plenitud total en la vida del hombre, se empieza a romper. Se rompe por causa de nuestro pecado. El pecado nos llevó a nosotros, amado hermano, a conocer el dolor. Algo que Adán y Eva nunca habían conocido. Y algo que ya se nos está metiendo aquí como viento de doctrina, que es malo sufrir. No es que sea malo, es que vamos a sufrir. Porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ahí es cuando entra el Espíritu Santo de Dios a consolar a su iglesia. Porque también, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y esa es una bienaventuranza. Y es una promesa de Dios para usted y para mí. Pero bueno, no podemos evitar el dolor, hermano. ¿Por qué pecamos? Porque caímos. No estamos en el huerto del Edén. Estamos en la tierra. Y usted recuerde que la tierra está maldita por nuestro pecado. Y ahí empezamos a experimentar lo que es el dolor. La mujer iba a dar a luz, pero a causa de sus pecados, ahora iba a dar a luz con dolor. El hombre labraba la tierra y eso producía fruto, pero ahora iba a labrar la tierra con el sudor de su frente. Eso no lo había experimentado Adán. Adán lo tenía todo de papayita, como decimos popularmente. Todo lo tenía fácil. El Señor le daba así, ve, Adán, ¿qué quieres? Adán, mira lo que tienes acá, todos los árboles son para ti. Lo único que te pido es que no comas de esto porque vas a morir, Adán. Mira que te estoy hablando. Pero a Adán no le importó. Adán quiso ser como Dios. Quiso, no, yo como, yo quiero ser como Dios, yo quiero saber lo bueno, lo malo, quiero ser como Dios. Y mira, ese deseo, es que nosotros no somos Dios. De querernos igualarnos y equipararnos a Dios, nos costó sufrimiento y nos cuesta dolor. A raíz del pecado, experimentamos el dolor. Algo que nunca habíamos sentido. Y algo que, nos guste o no, vamos a tener que pasar en esta tierra. Pero el Señor lo sabe y el Señor tenía preparado todo. Y más adelante vamos a tocar eso. Pero primero quiero hablar acerca de lo que significa el Edén. Ya le había dicho a usted que el Edén simbolizaba deleite o placer. Eso es lo que simboliza. Pero dolor es esa sensación, y quiero leérselo, es esa sensación de molestia afectiva que es desagradable para el cuerpo y para el espíritu. Y nadie quiere sufrir. Nadie viene, ay, es que yo no quiero sufrir y ahora me toca por eso. Y muchas veces, y vemos incluso en nuestras redes sociales, sé feliz. Ya, dejemos la tristeza. Nosotros hemos venido a esta tierra a ser felices. Pero la palabra de Dios nos dice que nuestro propósito no es ser felices, es hacer la voluntad de Dios. Que nuestro propósito no es que yo encuentre mi deleite. No, mi propósito es hacer la voluntad del Padre. Mi propósito es ser como cuando el Señor creó al hombre. Vamos a hacerlo a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Nosotros tenemos que ser parecidos a Dios. Pero el Padre, aunque vio el sufrimiento, no lo privó del sufrimiento. Jesús tuvo que morir. Sufrió. Le dolió. Y ahí es cuando entendemos y empezamos a darnos cuenta de que realmente vamos a pasar por cosas difíciles. Y que no somos como niños donde hacemos berrinche y que el Señor ya viene nuestros papás y nos arreglan. No. Nos toca afrontar con madurez las circunstancias. Y eso nos toca ahora. El Señor ahora, como nosotros pecamos, el Señor, bueno, ahora como tú pecamos, nos toca las consecuencias de nuestro pecado con madurez. Pero vamos a seguir leyendo
Vamos a leer, mis amados hermanos, Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero mira la promesa de Dios. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Estamos en la tierra, vamos a tener aflicción, pero confiemos que Dios ha vencido todo dolor. ¿Y lo hizo dónde, amado hermano? En la cruz. La venció, murió y resucitó. Amén. Esa es la victoria de Dios. ¿Y cuándo vamos entonces, Viviana? Tú nos estás hablando de dolor. Sí, porque es una realidad, así está la escritura. Pero ¿cuándo volveremos a experimentar? ¿Cuándo? Cuando ya estemos con Dios. Vamos a Apocalipsis 21, versículo 4. Y ahí es cuando el Señor ya dice que va a quitar totalmente el dolor. Si usted se va con Dios, gloria, y nos vamos con el Señor, ahí no vamos a experimentar el dolor, gloria a Dios, porque dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces el dolor, mientras estemos aquí en la tierra, es algo que va a darse, pero cuando ya estemos con Dios, no va a haber llanto, no va a haber dolor. ¿Qué hace el Señor? El Señor sabe que por eso que Él ha puesto en nosotros, que somos seres físicos, que tenemos alma y que tenemos espíritu, nosotros tenemos necesidades espirituales, y nuestra mayor necesidad es la necesidad de Dios. Y Él sabe que el único que puede llenar ese vacío que hay en nosotros es Él. Viviana, es que yo tengo un vacío grande, yo tengo un vacío gigante. Gloria a Dios, porque Dios es eterno, Dios no tiene límites, Dios es gigante y Dios puede llenar todo vacío que hay en nuestro corazón. Porque no lo va a llenar otro. No lo va a llenar algo material, no lo va a llenar una persona, porque es un vacío espiritual, es un vacío que solo llena Dios, que ese vacío, eso que hay ahí está diseñado para ser llenado solo por el Espíritu Santo de Dios, por más nadie. Y usted recuerde lo que dice la Escritura, que Dios no comparte su gloria con nadie, que la gloria es de Dios, y si Dios levanta vidas, y si Dios llena vidas, no es porque una persona llenó a otra, no, fue por el poder de Dios, fue porque el Espíritu Santo llenó y levantó esa vida. Eso es, la gloria es para Dios, porque también somos vasos de barro, ¿verdad? Pero estamos llenos de un tesoro y llega la gloria, pero es de Dios, no es de nosotros. Entonces, amado hermano, vamos a buscar Juan, vamos al capítulo 14. Del versículo 15 al 27. Bueno, dice así. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué? Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Voy a hacer de una vez el paréntesis para no repetir. ¿Qué significa consolador? Porque el Señor Jesús se iba, el Señor cumplió su obra acá, pero Él sabía que no podía dejarnos huérfanos ni podía dejarnos así. Nosotros necesitábamos de Dios. Todos nosotros tenemos necesidad de Dios. Él nos creó porque Él sabe que el único que puede llenarnos es Él. Pero Él sabe que Él se iba a ir en su cuerpo, pero iba a mandar un consuelo, iba a mandar al Consolador. ¿Qué simboliza eso? Iba a mandar al Espíritu Santo a calmar, a aliviar, a interrumpir aquello que nos aflige en el ánimo, haciendo que la angustia y la pena se sienta con menos intensidad o que quede de lado. Ese era el propósito, ese es el propósito del Espíritu Santo. Vamos a continuar leyendo y después seguimos hablando. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no ve, verá más, pero vosotros me veis, porque yo vivo y vosotros también veréis. Pasamos al versículo 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. No tenemos temor.
El Señor sabía que estaba esa necesidad de Dios, pero que Él no los iba a dejar huérfanos, sino que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros. Entonces vamos a ejemplificar nuestra vida como una casa, como un lugar donde se puede morar. Entonces el Señor a nosotros nos compara como una casa o como un templo. El Señor en el Nuevo Testamento nos dice que ¿acaso no sabéis que somos el templo del Espíritu Santo de Dios? O sea, el Señor ya sabe que nuestro cuerpo ahí es para que more el Espíritu Santo, ¿verdad? O nos compara con una casa donde mora alguien. Entonces el Señor dice, bueno, yo me voy, pero ahora yo voy a dejar el Espíritu Santo para que todo aquel que me busque, para que todo aquel que crea en mí, lo reciba. Y voy a leerles Juan capítulo 14, 23 dice, y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, ya nosotros no estamos vacíos. Ahora el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros para llenar ese vacío plenamente que hay en nosotros. El Señor sabía que íbamos a quedar así con su partida, pero también sabía que nosotros estábamos diseñados para albergar el Espíritu Santo. Entonces, el Señor, el Espíritu Santo, cuando pasamos por circunstancias difíciles, cuando sentimos que no podemos, entra a actuar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para impartirnos consuelo, para impartirnos paz cuando hay temor. Pero no es una paz de que no va a haber guerras mundiales, no, es una paz espiritual, donde pasemos por circunstancias duras, el Señor nos permite estar en paz, porque es por el Dios. Entonces, vamos a buscar ahora en Apocalipsis, vamos a buscar en Apocalipsis 2:3 para seguir ilustrando esto. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, como si nosotros fuésemos una casa. El Señor va a tocar nuestra puerta, pero nosotros decidimos, ¿le abrimos o no le abrimos? Ahora vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y dice, también vosotros como piedras mías, sed edificadas como casa espiritual para el sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Ahora vamos a seguir leyendo la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Entonces vemos que el Señor nos compara a nosotros con un templo, nos compara a nosotros con un vaso, con una casa espiritual, pero nos compara como un templo. Un templo en el Antiguo Testamento, el lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios como en forma de nube. Y ese templo del mismo lugar santísimo también el Señor ahora lo pone en nuestras vidas, tenemos acceso al Señor plenamente. Entonces, mis amados hermanos, esa es la obra del Espíritu Santo de Dios en el creyente, ser llenos por Dios. Vamos a buscar ahora Juan capítulo 7 del versículo 37 al 39. Amén. Vamos a buscarlo en la escritura. Juan capítulo 7 del 37 al 39. Versículo 37, dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas iba a producir en nuestro espíritu un río de agua viva, una fuente de agua viva.
dentro de nosotros. Recordemos que el agua es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Recordemos que en el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, donde se movía el Espíritu Santo, se movía sobre las aguas. Y eso mismo el Señor lo está poniendo en nosotros, que somos hechos de la tierra. Entonces el Señor pone ese fluir, que ya nosotros no somos secos, que ya nosotros no estamos vacíos, para que el poder, para que el Espíritu Santo se mueva con todo su fluir dentro de nosotros. ¿Por qué dice esto el Señor? ¿Por qué dice esto? ¿Y cuál era el contexto? El contexto era que ellos habían realizado todas las fiestas, habían realizado, hermano, todos los rituales, habían hecho todas las cosas en ese momento religiosos, ¿verdad? Rituales religiosos, tal. Pero el Señor sabía que eso no los iba a satisfacer. El Señor sabía que el hombre, por su misma condición de buscar algo eterno, algo profundo, algo que lo sacie, Él sabía que esas cosas externas no lo iban a satisfacer. Por eso el Señor da esta palabra cuando dice, si tienes sed, que beban de mí, y el Espíritu Santo, ¿verdad?, hará que corran dentro de ellos un río de agua viva. Entonces el Señor sabía esa necesidad, pero también buscó llenar esa necesidad espiritual que nosotros teníamos. Ese interior, ¿cuál es? Dentro de su interior, es dentro de nuestro espíritu. El Espíritu de Dios había de fluir agua viva desde el interior del hombre, es decir, desde el espíritu humano. El espíritu humano solamente es un canal para el fluir del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos ahora a buscar Romanos 8:16, que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, nosotros captamos o nosotros sabemos que hay algo espiritual es por nuestro espíritu, ¿verdad? Porque es el espíritu el que capta la presencia de Dios, no son nuestras manos, no son nuestros pies, no son nuestros ojos. Entonces el espíritu, cuando hay una persona, a mí me gusta mucho el pasaje del salmista cuando habla que te anhelo como tierra seca, donde no hay agua. Está hablando, uno, también del vacío que se siente. Dos, está hablando de la necesidad del Espíritu Santo y de esa sed que solamente puede calmar Dios. Entonces, mis amados hermanos, vamos a pasar ahora a Mateo capítulo 12, del versículo 43 al versículo 44. Amén. Dice así, y esta es una parábola, muy estructurada, en el sentido de que se maneja lo mismo que estamos hablando acerca de que somos un templo, de que somos una casa, pero que como el Señor nos ha creado a nosotros de una manera especial, ¿verdad? Nosotros no nos ha creado huecos, nosotros necesitamos estar llenos por dentro. Aquí se refuerza esa misma idea de que el Señor nos ha creado, somos una casa, pero esa casa, así como Él hizo el universo, que lo hizo para que fuese habitado, ¿verdad?, se dan las mismas condiciones. Entonces vamos a leer lo que dice en Mateo capítulo 12, versículo 43. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Versículo 44, entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Vamos a desarrollar esto. ¿Qué simboliza esto? La obra creadora de Dios en el alma, en el creyente, en el convertido. Esa persona que estaba en tinieblas, el Señor la ha traído a la luz. Esa casa que estaba desordenada y vacía, así como habla Génesis capítulo 1, versículo 2, que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué hace Dios? Cuando le abrimos la puerta, Él toca nuestro corazón, entra, y el Señor, así como hizo los días de la creación, que le dio forma, que hizo los peces, que hizo las aves, que hizo el hombre, que hizo las estrellas, empieza a acomodar nuestra vida de una manera especial.
empieza a darle orden, empieza a formar lo que somos nosotros por dentro. Ya nosotros teníamos unas prioridades diferentes. El Señor empieza a darle orden a nuestra vida. Es que yo tenía esta prioridad, pero el Señor empieza a colocar, bueno, esto es lo que así tu vida va a ser, tú tienes que tener esto de primero para Dios, ¿verdad? Entonces el Señor empieza a darle orden y empieza ¿verdad? A estructurar esa casa. Entonces dice el Espíritu, volveré a mi casa de donde salí cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Es decir, que por alguna razón esta persona ha dejado de buscar, de amar, de llenarse del Espíritu Santo de Dios. Porque una casa es para que sea habitada. Y el Señor quiere habitar en su corazón. Pero, ¿dónde estaba en esta parábola, en esta vida, el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué la casa estaba vacía? Si estaba ordenada, si ya el Señor había estado ahí. Porque lo dejamos al Señor para lo último. Porque no nos dejamos llenar por el Señor. Y al estar deshabitada, empieza a darse otra vez, como en el mundo, las tinieblas. Entonces, las tinieblas, la tierra estaba desordenada y vacía, y la cubrían las tinieblas, porque las tinieblas quieren siempre llenar ese vacío que solamente puede llenar el Señor. Entonces, vamos a leer esta cita bíblica en Lucas 11:26. Entonces va y toma 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, ahí, cuando se deja al Señor del lado, se le ha conocido, pero las tinieblas quieren cubrir y quieren dañar más la obra del Señor en nuestras vidas. Entonces vamos a leer la cita bíblica, Efesios capítulo 1, versículo 22 al versículo 23. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Entonces, ya en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia, y de la iglesia que anhela ser llenada por Dios, que no la puede llenar nada, que ese vacío solamente lo va a llenar Dios. Esta es la enseñanza del día de hoy, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias, Viviana, por ese mensaje, por esa palabra que hoy el Señor nos ha hablado. Iglesia, iniciamos una nueva semana. Quiero orar por ustedes, por la familia, jóvenes, niños, ministerios. Padre, gracias te damos, Señor, por este día que nos regalas. Bendigo la iglesia, mi Dios amado. Gracias porque hoy tú nos hablaste. Y bendigo a cada uno de mis hermanos y a todos aquellos que estuvieron atentos a la predicación de la palabra desde su inicio hasta su final. Mi Dios amado, bendigo a tu pueblo, mi Rey amado, bendigo las almas que conectaste en el día de hoy a recibir el mensaje. Señor, muchas gracias porque esa palabra ha quedado sembrada en nuestros corazones. Iglesia, te bendigo, un abrazo y gozoso por haberme conectado con todos ustedes y muchas gracias de parte del Señor por haber recibido ese mensaje de su boca. En el nombre de Jesús lo bendigo. Amén y amén.